estudiar me pasa algo chistoso. Digo, este principio es tan corto que tal vez voy a decir dos. Vamos a hacer dos en uno. Y me pongo ahí a profundizarlo y al final hacemos uno. Así que hoy día vamos a ver el principio número 14 solamente. Vamos a dejar pendiente el 15. Y precisamente este principio dice ahí profundidad. Así que eso pasa cuando uno estudia. Profundiza las escrituras y Dios le habla. Así que vamos al número 14 o letra N. N. Leemos. Cuando se encuentre con un pasaje que usted no entiende. Ahora leemos, sí. Leemos. Cuando se encuentre con un pasaje que usted no entiende, nunca viole los principios del estudio bíblico. Puede ser que Dios no quiera revelarle aún la verdad, o que usted no esté aún listo para recibirla. Entre paréntesis, profundidad. Se fija lo que dice, es bastante interesante y importante lo que vamos a ver hoy, así como cada principio que hemos visto. Dice, cuando nos encontremos con un pasaje que no entendemos, que es difícil, eso como vimos anteriormente, esos oscuros, ¿cierto? Nunca viole los principios, ¿cierto? Ya aprendidos, los principios bíblicos. ¿Por qué? Hemos aprendido por qué. Pero aquí nos da también otra enseñanza, porque puede ser que Dios no quiera revelarle aún la verdad, o yo no estoy listo, capacitado, con la madurez necesaria para entenderlo. No es mi tiempo. Pero ¿cómo Dios no me va a querer decir todo? Obviamente, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hay cosas que uno debe primero cambiar, o crecer, o entregar, para poder entender aún más la palabra del Señor. Hemos visto a veces esos cerebritos de la Biblia, pero les falta esa vida, ese amor, esa profundidad, esa calidad espiritual. Pueden saber más que pastores incluso, pero no hay amor, no está el Espíritu obrando realmente en ellos, con libertad. Entonces es importante no preocuparse de almacenar información, sino de que Dios le hable. Eso es lo importante, de que Dios le muestre su verdad. No querer adquirir y ir a internet y buscar esos datos sorprendentes con los que los dejo a todos callados. ¿De qué sirve? Bien, el aprendizaje, bien, qué bueno. Pero ¿y el amor? ¿Cierto? Sí, el crecimiento en Dios, la entrega, la comunión con Dios es mucho más importante. Y vamos a ver eso hoy en día. Entonces, jamás vamos a violar los principios de estudio bíblico para forzar el entendimiento de algún versículo. O sea, yo no voy a violar ningún principio para querer torcer algo que no puedo entenderlo a simple vista y dar una interpretación que no es la que Dios realmente quiso dar, ¿cierto? Ahí se forman lo que hemos visto, las herejías y todas esas cosas, las falsas enseñanzas. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 16. Verso 12 y 13. Verso 12 y 13. Dice ahí: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Podemos ver acá, cierto, quién está hablando? No, Cristo. O Dios Hijo, por lo menos. Cristo, ¿cierto? Hablando a sus discípulos. Ese es el contexto. Estamos viendo a Cristo hablando a sus discípulos. Técnicamente, lo que les dice que cuando ellos recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad, a toda, ¿cierto?, la palabra del Señor las iban a poder entender. Él les enseñaría, ¿cierto?, el futuro, y también les enseñaría y les mostraría cómo glorificar a Dios. Dice esas cosas, ¿cierto? Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, o sea, la palabra del Señor. Sino que hablará todo lo que y os hará saber las cosas que habrán de venir, o sea, les mostrará lo por venir, el futuro. Él nos enseña. Entonces, Cristo hablándole a sus discípulos.
En otras palabras, lo que les muestra acá es que, y les dice, es que hay verdades que ustedes hoy no pueden entender. Hay verdades que ustedes hoy no pueden sobrellevar. No es su tiempo. No tienen la madurez. No tienen lo que se necesita para poder entenderla. El contexto para que se efectúe eso. Obviamente sabemos que cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos cambió su forma de ser, cambió su predicación, cambió el poder de su predicación, cambió su sabiduría, cambió su fidelidad. Eran aún más efectivos y hicieron que la iglesia se expandiera y crecieran. Cuando eran discípulos, ¿cierto? Creían en Cristo, pero aún andaban temerosos, aún no sabían cómo defender la verdad, aún ahí andaban, ¿cierto?, escondiéndose. Pero cuando llegó el Espíritu con poder, ellos cambiaron y fueron entendiendo día a día, año tras año. Y lo que se transformó, ¿cierto?, en las Escrituras fueron reveladas por Dios. Y pudieron ver lo presente y pudieron ver lo futuro. Y también glorificar a Dios. Entonces, no era el tiempo en ese momento. Hay veces, hermanos, cuando aún no estamos listos para entenderlo todo. Yo me acuerdo cuando hablaba, ¿cierto?, con el hermano Felipe al principio, le decía siempre, yo decía, hermano, paso a paso, ¿cierto? Tranquilo, paso a paso, vaya subiendo, imagínense una escalera, peldaño a peldaño. Si la subimos de 3 escalones, nosotros que nos llevamos una vida tan deportista, vamos a quedar cansados, no sé, en el primer, segundo piso, ¿cierto? Pero si la subimos paso a paso, podemos llegar a un quinto, sexto piso. Y así es con el Señor, paso a paso, entender paso a paso lo que Dios le quiere decir, la porción diaria que Dios le quiere mostrar. No puedo llegar y querer ser una enciclopedia espiritual, porque no voy a estar con la madurez y con el carácter adecuado para poder sobrellevar todo ese peso. Me voy a envanecer, me voy a, no sé, cualquier cosa que sale de las Escrituras, ¿cierto? Me voy a desanimar tal vez por tantas cosas, y así sucesivamente lo que se produce cuando uno no es equilibrado. Entonces, hay veces cuando aún no estamos listos. También no hay madurez para entender inmediatamente alguna cosa. Pero con el Espíritu Santo, con su dirección y aún nuestra entrega diaria, vamos a ir cada día entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Entendiendo su voluntad. Pero con el Espíritu, con nuestra entrega al Señor, con una comunión cercana, anhelando estar cerca del Señor, anhelando entender su voluntad, el Espíritu va a poder cada día guiar mi vida, ayudarme a entender. Y es lindo, es cierto, y es satisfactorio cuando uno va creciendo y va entendiendo cosas. Es importante entonces entender este punto. Este punto dice profundidad, ¿cierto? Profundidad. La Biblia es un libro profundo y existirán cosas que no entenderé. Y por eso no debemos violar los principios básicos o esenciales. Por querer entender algo, voy a pasar por alto varias cosas. Debemos entender que debemos profundizar para poder entender algo. Si algo es difícil, profundícelo entonces. Día a día, medite. Bueno, vamos a ir también hablando sobre la meditación más adelante. Esto se ve muchas veces, ¿cierto? Cuando hablamos con gente o aún a veces cuando yo hablo con hermanos o creyentes. Hablamos sobre temas, ¿cierto? Y ellos dicen, es que la Biblia no dice esto. A veces más de alguno me dice a mí me ha dicho, es que la Biblia no dice esto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no dice eso? ¿Dónde lo leyó? ¿En internet? ¿En un libro? ¿Lo escuchó de alguna persona? ¿O lo buscó, lo escudriñó en las Escrituras? ¿Estás seguro? También, ¿dónde sale esto? O yo no sabía esto y aquello, ¿cierto? Son frases que vienen a veces, salen de nuestra boca. Pero a veces causa molestia porque cuando por la Biblia uno le muestra a la gente lo que Dios dice, y aún así consiguen con su tosudez y dicen, es que yo no veo igual. Pero ¿cuánto ha profundizado? ¿Cuánto ha profundizado para poder dar su opinión de esa forma?
Si qué es lo que le importa a usted, hermano, honestamente, lo que dice la Biblia o lo que usted piensa. ¿Qué le importa a usted? Lo que dice la Biblia. Pero a veces sale de nuestra boca, es que yo no veo esto. Nos falta temor para, primero, estudiarla, profundizarla y después decir, ¿sabe, pastor? Yo no veo esto en la Biblia. O sabe, hermano, yo no veo esto que usted dijo. Y ahí sí otra cosa. Pero de primeras a veces decimos, no, es que yo entiendo otra cosa. Bueno, ¿cuánto he estudiado? Es importante para no abrir nuestra boca locamente y no torcer enseñanzas, ¿cierto?, que están en la Biblia. Es importante profundizar antes de emitir, ¿cierto?, un juicio o emitir una convicción. Algunos de nosotros a veces tenemos convicciones que no son bíblicas y que no salen. Y que porque alguien no me la enseñó antes o alguien no me lo dijo o no lo veo ahora, no, yo creo esto que dice la Biblia. Y nunca sale. Nunca sale eso. Lo importante es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y a veces, como hablábamos en otro punto, nos aferramos a las tradiciones y esas se transforman en nuestras convicciones, pero están respaldadas en costumbres y tradiciones y no en lo que dice la Biblia. Y solamente ¿qué hay que hacer? Profundizarla. Profundizarla. Hoy día un joven me dijo, estábamos hablando con un joven y me dice, en el almuerzo, ¿cierto? Me dice, pero es que, ¿cómo vamos a creer en que Dios creó el mundo si... ¿Cómo usted cree que en el tercer día Dios creó el sol y la luna? No puede ser, pues ¿cómo lo creó en el tercer día? Por eso uno también cree en la teoría del Big Bang. Y yo lo escuchaba, está hablando. Pues que mi celular, Génesis 1, creó Dios, ¿cierto? La lumbrera, la luz y todo, en el primer día. Miren, no fue en el tercero, fue en el primero. Y así a veces somos nosotros, la gente. Habla cosas que otro le dijo y las repite. En el tercer día. En el segundo día le dije, creo esto, no me acuerdo ahora, creo esto otro. Los cielos, creo, separó los cielos la tierra. En el tercero, creo esto, en el tercero. Pero en el primer día, creo la luz. Entonces, ¿de qué me hablas? ¿Cómo respaldamos entonces ahora tu comentario? Pero así a veces somos los cristianos también. Traemos pensamientos y no profundizamos. Y solamente pescar el celular ahora que está tan a la mano, poner la Biblia y listo, ponerse a buscar. Ponerse a leer. ¿Por qué no, cierto, en vez de discutir, a veces perdemos tanto tiempo en discutir por internet, por no sé dónde, por todos lados, con gente en el trabajo, en la micro, en todos lados? ¿Por qué no en vez de discutir, vamos a las Escrituras y las profundizamos? Vamos y estudiamos realmente. Y dejamos de debatir por cosas que realmente no manejamos al 100%. ¿Sí? Yo no discuto mucho, yo voy, empiezo a estudiar. A veces sé cosas, pero a veces igual me da la duda y voy y la estudio y la mastico. Y después hablo con la gente y le respondo. No siempre hablo a primera y a loca, ¿cierto? Como se dice. Que puedo cometer errores. Es importante profundizar. Entonces, lo importante al fin y al cabo es que profundicemos las Escrituras para que podamos entender y crecer. Eso es lo importante, que crezcamos en la gracia, que podamos crecer. Un claro ejemplo, ¿cierto?, de devoción, de entrega al Señor, lo podemos notar en los versos siguientes. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas 6, 46, 47 y 48. Como primer punto vamos a ver lo que significa, ¿cierto?, profundizar. ¿Cómo podemos profundizar? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos ser, cómo puede el Espíritu Santo hablar a nuestra vida? Bueno, el primer punto entonces, en Lucas 6, 47 y 48. Lo conocemos, ¿cierto? Una historia conocida. Dice, todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, cuando estamos en los caminos de Dios, claramente y en humildad venimos a Él y tratamos de edificarnos con su palabra, ¿cierto?
con su verdad. Queremos crecer, queremos madurar y venimos a Él a escuchar su palabra y somos oidores. Pero ¿qué nos pide el Señor? Queremos ser oidores y hacedores, ¿cierto? Andamos en búsqueda de su dirección. Pero podemos errar de igual forma con el paso del tiempo. Si quedamos con el paso del tiempo solamente siendo oidores y no hacedores de su palabra, podemos errar, podemos caer. ¿Sabe que también podemos volver a ser insensatos? Uno piensa que no, porque edificó su casa con Cristo, edificó su vida con Cristo, no puede caer y volver a ser insensato. Si puedes ser insensato, puedes volver. Por eso es importante oír y hacer. Pero hay otro dato más acá que es importante. Entonces, con el paso del tiempo podemos cerrar, volviéndonos solamente oidores y no hacedores de su palabra, edificando nuestras vidas de acuerdo a nuestros pensamientos e ideas y no a lo que Dios dice en su palabra. Lo que nos muestra este texto es que debemos ir en busca constantemente de su palabra, de su voz, de su sabiduría, y no pasar por alto los principios esenciales que nos ayudan a entender su voluntad. Constantemente, hermanos, debemos edificar nuestra vida con Cristo, con su palabra, constantemente. Solo así vamos a edificar nuestra vida correctamente. Este principio nos habla de profundizar las Escrituras. Y precisamente este texto dice que este hombre prudente, ¿qué hizo? Dice que cavó y ahondó. Entonces, ¿qué hizo? Profundizó para colocar una buena base, para tener un buen cimiento. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Profundizar las Escrituras, la palabra de Dios. Porque si la leemos ahí, así superficialmente, vamos a tener una vida vacía, sin el Espíritu gobernándola. No vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Por lo mismo no vamos a tener el mismo poder del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo no va a ser la misma. La sabiduría de Dios no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tenemos una vida superficial, donde todo el alimento que recojo es así como nube. Como ese pan que me dio una vez la hermana Carmen, ¿cierto? Del método Gres, el pan nube. Es, como, no sé cómo se puede decir en la palabra, es como, bueno, como nube se me ocurre. Liviano, ¿cierto? Sin consistencia, eso, sin consistencia. Rico el pan, rico, pero sin consistencia. Rico escuchar la palabra de Dios, qué rico, vinimos a escuchar la palabra de Dios el jueves, el domingo, uy, qué buena prédica. Pero ahí, livianito me voy. ¿Por qué? Porque no la profundicé en mi vida. No la tomé, la adquirí para mí y la medité y la mastiqué. Sino que, uy, qué linda la enseñanza, hermano Roberto, se salvaron 2 hermanos, qué lindo estuvo el culto. Y cuando no se salva, entonces el culto está malo. La palabra fue mala. ¿Cierto? No es así, hermano. Cada uno tiene que tomar la palabra de Dios, cavar y ahondar en lo que el predicador expone. Es su trabajo. Es su trabajo. Recibir esa palabra y ver cómo edifica su vida. Entonces el primer paso, ¿cierto? Para profundizar, ¿cierto? Es buscar a Dios y cavar en eso, ahondar en eso. Buscar y ser oidores y hacedores de su palabra. Oidores y hacedores de su palabra. Eso es lo principal. Eso me hace profundizar. Porque me imagino que usted no va a ser como un robot que escucha y voy a hacer, no. Sino que va a meditar y decir, esto realmente es de Dios. Voy a hacerlo. ¿Cierto? Entonces este hombre cavó y andó. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, un interés en hacer las cosas bien y de forma sólida. Dios no da la sabiduría a todos, solo los que son dignos de recibirla. Al que le busca día a día, al que se preocupa de crecer, al que se preocupa de buscar la voluntad de Dios para su vida. A ese Dios va revelándole cada día algo. Cada día le va mostrando, cada día le va enseñando, cada día le va alimentando. Pero por el contrario, a veces, ¿cierto? Se escuchan algunos quejarse de que yo no he crecido mucho. No tengo quien me ayude a crecer.
Una vez alguien vino a mí y dice, vengo a hablar con usted porque quiero que le diga a esta persona que me ayude a crecer. Que me lea la Biblia, que me enseñe. Dije, ¿es su esposo? No. ¿Por qué tiene que ayudarle? Está bien, si resulta bien. Pero ¿por qué va a tener la responsabilidad si esta persona tiene a quien enseñarle? A sus hijos. Decía, ¿quién tiene que preocuparse de entender y de crecer? Usted. Tiene el mismo Dios, tiene el mismo Espíritu. Y Dios da la sabiduría. Porque ninguno de nosotros es superdotado. ¿Cierto? Dice que escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Y Él nos ha hecho inteligente, Él nos ha hecho más sabio, y Él nos ha dado, uy, esta hora lo puedo entender, uy, que me siento inteligente. ¿Cierto? Pero porque el Señor lo ha hecho. Me siento más sabio, ¿cierto? Algunos dicen, este año he adquirido más conocimiento. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿quién lo ha hecho? Dios. Porque nació de una forma y va a ser de otra, va a seguir así toda su vida. Pero Dios transforma nuestro interior y exterior, día a día, nos va renovando. Entonces, le dije yo a esta persona, usted debe preocuparse de crecer. Usted es la principal persona que debe preocuparse de crecer. Usted, cada uno de ustedes. El pastor, no, se preocupa, sí, de alimentarse. Pero usted, si no hace su trabajo diario, ¿qué va a hacer milagro? Si la comunión es personal. La fe es personal. No puede vivir con una fe prestada. Se va a perder en algún momento. Es su comunión, hermano mío. Usted debe cavar y ahondar cada día en la palabra del Señor. Entonces, debemos entender y profundizar las Escrituras, ¿cierto? Y dejar de quejarnos, ¿cierto? Y atribuir el cansancio, el estrés a nuestra falta de crecimiento. ¿Está cansado? Bien. Yo también. ¿Usted también? ¿Usted también? ¿Quién no está cansado? Estamos todos cansados. Pero ¿qué pasa? Pescamos nuestra Biblia, la leemos rapidita porque no, estoy cansado, no la puedo profundizar. Bueno, seremos entonces como el hombre insensato que edificó su casa en la arena. Pero si cavamos y andamos cada día, a pesar del cansancio, que le creo, ¿está cansado? Sí. ¿Pero qué? Culpa de Adán nomás, hermano. Culpa de Adán. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con eso quejándonos toda la vida? Si el cansancio siempre ha estado, el trabajo siempre ha estado, desde Adán en adelante. Y igual habían habido grandes hombres de Dios, que también se cansaban, que también estaban estresados, pero hicieron grandes cosas por el Señor. Aún cuando estudiamos de la mujer samaritana, Jesús estaba también cansado, pero siguió adelante. Entonces debemos excusarnos, no, nuestra labor es profundizar las Escrituras, cada día, fortalecer nuestra comunión con el Señor. ¿Para qué? Para su propio crecimiento, hermano mío, para su propia bendición, para que después usted pueda entender las Escrituras, para que usted pueda criar hijos bíblicos, no emocionales, no todas esas cosas, ¿cierto? No hijos psicológicos, todo de la mente, no, bíblicos. No hijos que por filosofías, nada, por ideales, no, bíblicos. Usted da la base, hermano mío. Es su relación con el Señor. Todos debemos buscarle y hacer lo que nos dice, cavar y ahondar para colocar nuestros cimientos de forma permanente en Dios, para que nuestra vida no sea llevada por vientos, por los vientos o por las inundaciones de este mundo. Y no seamos, como dice Efesios, niños fluctuantes, llevados por doquiera de doctrinas. Aparece una doctrina nueva y usted, sí, qué buena, interesante. Y aparece otro movimiento, uy, qué interesante. Y aparecen estos que dicen que la esposa es Dios, sí, qué interesante. Porque hay un versículo de la Biblia que da a entender algo. Así somos a veces. Qué increíble, ¿cierto? Cuán fluctuante podemos ser a veces. Solamente porque no profundizamos. Aparecen
tenemos problemas en nuestro hogar y resulta que empezamos a justificar el pecado de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que dice la Biblia, porque no profundizamos. Eso es terrible, eso es lamentable, pero nuevamente le digo, por usted, porque es su comunión con el Señor. Y yo quiero tener una buena comunión con el Señor, porque sé que eso es bueno para mi vida. Y así debería pensar cada uno de nosotros. Lo segundo que hay que hacer, y lo que significa profundizar, vamos a basar este segundo punto en el Salmo 119, verso 97. Salmo 119, verso 97 al 104. Salmo 119. Vamos a leer todos los versículos. No. Salmo 119, verso 97 al 104. Hoy día hablaba con un hermano, ¿cierto? Y me decía, qué lindos son los salmos. Sí, qué lindos son los salmos, le decía yo. Me dice, ¿y cuál es el salmo que habla de la paz? Me dijo. Pucha, hermano, le dijo, yo elija del 1 al 150. Dije, ¿qué? Me acordaba yo de cuál es que habla de la paz. Casi harto hablan de la paz. Hablábamos justamente de los salmos. Y a mí este salmo a mí me gusta. Me gusta el 112, me gusta harto el 112, pero también me gusta el 119, pero del verso 97 al 104. ¿Llegaron ahí? 97 al 104. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Póngale el énfasis, Manuel. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué buen salmo, ¿cierto? Cuando hablamos de la comunión, cuando hablamos de lo precioso que es crecer a los pies del Señor con su palabra, esto es un salmo que dice mucho y que enseña mucho. Y vamos a rápidamente meditar en cada verso. Entonces, en esta búsqueda de Dios, lo que debemos entender, ¿qué significa profundizar? Entonces, buscar y hacer, ¿cierto? Cavar y ahondar. Y también, lo segundo punto es amar su palabra, hermano mío. ¿Cómo yo puedo lograr profundizar las Escrituras y entenderlas? Es que yo debo amar su palabra. Porque si no amo su palabra, no voy a profundizar las Escrituras. Pásenme otro libro. Yo no se lo voy a leer porque no me gusta leer. Pero yo amo la palabra del Señor. Y me encanta leerla. Y la leo todos los días. Pero pásenme una novela. No la voy a pescar. No la voy a leer. Estoy leyendo libros bíblicos a la fuerza porque soy pastor. Pero amo la palabra de Dios y me encanta leer mi devocional. Me encanta leer. Y cuando no puedo leer, pongo el audio ahí, voy escuchando y voy masticando ahí el audio que estoy escuchando. Pero es importante amar su palabra. Aborrezca todo otro libro, no importa, no lo voy a criticar. Pero si no amas su palabra, es hijo de Dios. Está muy errado. Está muy errado. Está muy perdido en lo correcto. Entonces, lo segundo es que debemos amar su palabra. ¿Y sabe ese amor, hermano mío, debe ser algo natural? Yo me acuerdo que, como les digo, yo era malo para leer, malo. Y le he contado. ¿Y qué hacía mi mamá? Me decía, te vaya a leer este libro hoy día. ¿Por qué? Porque el otro día es la prueba. Y un día, yo les he contado, pero les cuento no. Un día me leí como 300 páginas. El flojo no había leído todo el libro y que el otro día era la prueba. ¿Me acuerdan? Libro fome. Todavía me acuerdo, La Buena Tierra se llama. Fome el libro, ¿lo leo? Bueno, le gustó, sí, un clásico chileno. No sé quién lo escribió, pero más fome la cuestión. ¿Ah? Bueno, es que leerse 300 páginas para mí fueron fome. Yo le dije que no me gusta leer.
Le dije. Entretenido, no, sí, entretenido, ya. Vamos a ser entretenido, ¿eh? ¿Pero qué le acabo de decir yo? Me carga el otro libro. No, la cosa es que leí 300 páginas, hermano. Oh, pero increíble. ¿Por qué? Porque aborrecía leer, si no me gustaba. Y leo lento. Me demoro leer una hoja como 10 minutos. Mi señora se demora 1 minuto. Y entiende todo. Mi mamá también tiene ese hábito. Yo no puedo, no. Y eso que ahora leo. Pero igual me demoro. Entonces, pero a lo que voy es que eso no me pasa cuando yo leo la Biblia. Gracias a Dios, porque antes sí me pasaba cuando era más joven y me encargaba leer el devocional. Por suerte mi papá me hacía leer todos los proverbios porque era más entretenido. Pero los otros libros, el Pentateuco, Crónica, qué fome, qué terrible. Me gustaba cuando llegaban los salmos en el plan de lectura porque me leía como 5 al tiro y así avanzaba. ¿Ah? Número, no, Levítico estamos, Levítico estamos más adelante. Pero cuando uno va creciendo, ¿cierto? Y va madurando, porque es un tema de madurez también, qué rico es leer, ¿cierto? Y lee números, ¿cierto? Y lee crónica. Igual le saca un provecho, igual le entretenía ahí la historia, los números. Hay cosas bien profundas en esos libros, ¿eh? Hay cosas bien profundas. Yo he escuchado, ¿cierto? Enseñanzas de algunos hombres. Uy, digo, ¿de dónde sacaron eso? Pero es verdad, hay cosas incluso futuras y apocalípticas en esos libros, que son bastante interesantes. Bien, entonces debemos amar su palabra, ¿cierto? Una vez que le buscamos su palabra en nuestros oídos y corazones, deben ser palabras buenas y dignas de cumplir para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos amar a Dios y su palabra. Con un corazón que solo se ama a sí mismo, Dios no puede trabajar ni ayudar a crecer. ¿Cómo me va a hablar el Espíritu Santo si voy y abro la Biblia? Digo, ya hay que leer esto, ya. ¿Cómo me va a hablar el Espíritu Santo? Entonces no puedo ir con esa actitud, ¿cierto? Debo ir con una actitud de amor, de anhelar que Dios me diga algo. A pesar de que estoy cansado, sí, a pesar de que tengo sueños, sí, pero voy y me siento anhelante de que Dios me diga algo. Con respeto a su palabra, con temor a Dios. No debemos caer en el error de tomar este libro, ¿cierto?, como un libro cualquiera. Como un libro cualquiera. Este libro es la palabra de Dios. Es la voz de Dios escrita. Es el pensamiento de Dios. Describe al Señor como es, lo que piensa, lo que quiere. Y no es un libro común y corriente. No es un libro como el hombre dice, no, es que lo escribieron humanos. Sí, lo escribieron humanos. Pero el pastor Manuel nos enseñó, ¿cierto?, una forma de describir la revelación de Dios o la inspiración. Uno cuando escribe toma un lápiz, ¿cierto? Lo toma con la mano. Bien. El apóstol, el profeta era el lápiz. La mano era Dios. ¿Quién mueve el lápiz? La mano. ¿Quién movió a ese hombre? ¿Quién le inspiró a ese hombre? Dios. Uno tiene que verlo de esa forma para entender que es la palabra de Dios. Ellos fueron instrumentos, fueron el lápiz, la tinta. Pero ¿quién movió eso? Dios. Entonces no es un libro común y corriente, debemos tomarle el respeto que merece. Es la palabra de Dios, ¿cierto? Es la verdad. No debemos dejarla de lado en el velador. Debemos buscarla cada día. No solamente cuando nos conviene o cuando lo necesitamos. Cada día debemos buscar su dirección. Muchas veces somos negligentes al dejar de lado la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontramos la bendición. Sabemos que ahí está la voluntad de Dios, pero somos negligentes igual y porfiados. Y la dejamos de lado. ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿sabe qué le dice Dios? Aquí te tengo la solución, si tienes que abrirla solamente. Tienes que sacarle el polvo. Aquí está la solución. Tienes que profundizarla. Eso le dice Dios, hermano mío. Pero no queremos que por arte de magia, ¿cierto?, aparezca una nube y Dios me diga, hijo mío, haz esto. Cuando tenemos la palabra de Dios para poder hacer lo que Él quiere y lo que Él quiera que hagamos de nuestras vidas. En ella encontramos la respuesta, ¿cierto? No podemos decir que amamos a Dios y no amamos su palabra. Y tal vez usted nos dice que no ama su palabra, pero con su actitud
no demuestra amor a ella. Con su falta de devoción, con su falta de comunión, no está demostrando amor a ella. No puedes decir que amas a Dios y no su palabra, porque ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Y cómo conoces a Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, desde un comienzo adquirimos la fe. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Y desde ahí en adelante, nuestro crecimiento viene por medio de su palabra. Ahí se revela todo. Ahí está la clave. Pero queremos ser hijos, ¿cierto? Ignorantes y tener un Dios que solamente nos ayude cuando estamos afligidos, ¿cierto? Y que sea un benefactor, un auxiliador y no un Señor día a día. Bueno, eso precisamente no es amar su palabra. Y eso nos lleva a ser utilizados por el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo pueda desenvolverse en nosotros y a hablarnos con libertad. Y seguimos en la ignorancia y vamos a torcer los principios bíblicos. Entienda toda la idea cómo se entrelaza. Vamos a torcer, vamos a violar las verdades, los principios. ¿Por qué? Porque no profundizamos, porque no amamos su palabra. Si la amáramos, entenderíamos cada día algo nuevo. Entonces, como hijos de Dios, cada día debemos conocer más y más las Escrituras y dejar de ser sabios también en nuestra propia opinión. O andar especulando acerca de lo que Dios dice. En algún lugar de la Biblia Dios dice esto. A veces decimos eso, ¿cierto? No sabemos mucho, pero no sé, algo dice sobre esto, pero no sé dónde mucho. Podemos ver en este salmo un sentimiento y una acción digna de imitar y de seguir en nuestras vidas. Una comunión linda para imitar y seguir, hermanos míos. Para que también podamos obtener los mismos resultados. Dice el verso 97, ¿cómo yo puedo amar? ¿Qué significa amar la palabra de Dios? Significa que según el verso 97, cuando yo amo la palabra de Dios, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Se le ocurre? ¿Ah? No, según el verso 97. Voy a meditar en ella. Si yo amo la palabra de Dios, entonces lo primero que voy a hacer, voy a meditar en ella. Voy a meditar, a pensar, a reflexionar, a masticarla. ¿Qué leímos hoy día? No, Levítico, y hablaba sobre las purificaciones y que este era inmundo. Y 40 días sí, hombre, y 80 días sin mujer. Y ahí quedamos. ¿Cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué buscaba Dios con eso? ¿Qué quiere enseñarnos con eso? Eso es profundizar. Ahí empiezo a hacer mi trabajo, realmente. ¿Por qué Dios escribió tantos capítulos relacionados con un cuerpo puro, un cuerpo santo, un cuerpo que no fuera inmundo, que no estuviera contaminado? ¿Qué quiere decir con eso? Ahí salen los mensajes, ahí salen las reflexiones. Ahí yo puedo enseñar a mis hijos. Entonces, todo el día es ella mi meditación. Imagínense, este salmista dice que ¿cómo creció tanto? Porque todo el día en ella meditaba. Qué rico sería que estuviéramos pensando todo el día en el Señor, ¿cierto? En su palabra. Yo sé que no podemos, estamos pensando en el trabajo, en estas cosas, en la familia, en el hogar, pero que ahí entre medio se nos cruza cada rato la meditación, el versículo que leímos hoy día o ayer. Eso sería bueno que llegara a suceder en su vida. Estuviera ahí pensando y no calentándose con la cabeza con las cosas, sino que pensando en el Señor. Es algo constante, hermanos míos. Es algo para cada instante, es para cada momento de mi vida, no a veces. Meditación es profundizar. Cuando yo medito, yo empiezo a profundizar. Qué cosa linda sale cuando uno medita. Es darle vueltas y vueltas a la palabra de Dios. No solo es leer y cumplir con un programa. Debe haber un ejercicio de su palabra en mi vida. Y uno de los ejercicios precisamente es meditar en ella. Meditar en sus enseñanzas. Para que podamos, ¿cierto?, aprender cosas nuevas. Aprender cosas que tal vez el año pasado leí lo mismo, pero no lo entendí. Pero ahora lo entiendo. ¿Por qué?
porque Dios así lo quiso, porque ahora tal vez estoy preparado, porque ahora profundicé aún más, porque ahora me entregué aún más, y todas las cosas que tú puedes pensar que ahora sí entiende. ¿Cómo no vi esto el año pasado? ¿Cómo no lo vi el año anterior? Porque ahora tal vez es su tiempo. Porque tal vez ahora usted está más maduro. Porque tal vez ahora usted se entregó más en la lectura. Y no pasó tan rápido por ese capítulo. Y así. Porque usted ahora ama más la palabra del Señor. Y puede entender esas cosas nuevas. ¿Por qué es importante meditar? ¿Qué dice el verso 98? Mire, este hombre, ¿qué logró? Ser más sabio que sus enemigos. Ser más sabio que sus enemigos. Tener la sabiduría de Dios, no como la astucia de Satanás. Tener la sabiduría de Dios. Y poder ser más sabio que mis enemigos. Y poder vencer. Poder tener victorias en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa, en mi hogar. Aunque espero que desde su casa, propia casa, no sean sus enemigos. Pero logro ser más sabio y alcanzar ciertas victorias, salir airoso. Eso es el resultado de la meditación, de que su palabra siempre esté con uno, de que cuando vengan a tribularme, tenga el versículo preciso para fortalecer mi vida. ¿Por qué? Porque profundicé en eso, porque medité en eso y me aprendí este versículo y lo memoricé y me llegó a mi corazón y lo guardé y lo atesoré. Eso es maravilloso. Verso 99 también es lo que produce la meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué adquirió tanto conocimiento, tanta sabiduría? Porque hubo meditación, hubo profundidad de las escrituras. Es como dice el mundo cuando el discípulo supera al maestro. Pero aquí no es algo para vanagloriarse o jactarse o creerse el cuento. Aquí es algo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Y es algo de bendición para su vida y para los demás. Pueden crecer, pueden cada uno crecer y ser más que su maestro si tiene esa comunión. Lo segundo que significa amar la palabra de Dios, lo podemos ver en el Salmo 100. Dice, más que los viejos he entendido por qué, porque he guardado tus mandamientos. Lo segundo que me lleva a una buena profundización, ¿cierto? Y a poder amar la palabra de Dios, es que yo guardo su palabra, yo la retengo. No soy un oidor olvidadizo, sino que oigo, aprendo, lo atesoro y lo llevo a la práctica. Lo guardo en mi corazón. He guardado tus mandamientos, dice. Los guardo, los atesoro. No me despojo de la palabra de Dios. Eso es amar su palabra. ¿Y cuáles son los resultados? Mire, un joven dice, o tal vez un adulto dice, más que los viejos, ¿cierto? ¿He entendido? Dice. Sí. Más que los viejos he entendido. ¿Cómo dice el proverbio? ¿El de los jóvenes y los viejos? ¿La gloria de los jóvenes? ¿Y la de los ancianos? ¿Ah? ¿No se acuerdan? No se me acordé ahora, pero dice que habla de la sabiduría. ¿O no? ¿No nos acordamos bien? Ya búsquemelo a alguien, por favor, ahí. Para decirlo bien. Ya, pues, ¿se lo sabe bien? Estamos iguales. Alguien con el celular, por favor. Pero dice, creo que el de la gloria de los jóvenes es su fuerza, y dice después, dice algo de los ancianos. Me acordé de ese versículo ahora, pero me acordé mal. Ah, la hermosa. La gloria, ¿cómo es? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ah, la hermosura, entonces no es lo que yo quería. No. Pero hay uno que habla de que la sabiduría de los ancianos. Bueno. La cosa es que el salmista dice, no se me distraiga, después lo puede buscar en casa y me lo manda por ahí por WhatsApp. Dice que podemos ser más sabios que los ancianos. Y a lo que voy es que siempre uno le atribuye, ¿cierto?, a los ancianos la experiencia
el conocimiento, porque tienen un recorrido y eso es verdad. No se puede, ¿cierto? Si este hombre obviamente tiene un testimonio que, ¿cierto? Que lo respalda, porque si ha sido un anciano que toda su vida ha sido entregado a los placeres del mundo, yo no voy a encontrar sabiduría en él, ¿cierto? Más sabiduría es un pequeño, ¿cierto? Entregado a los caminos del Señor. Pero si este hombre anciano ha tenido una vida con el Señor, qué bueno es escucharlo, porque hay experiencia, hay sabiduría. Pero dice este salmista que ha entendido y se ha vuelto más sabio que los ancianos. O sea, su comunión era tan buena, tanta profundización, tanto amor por su palabra, que pudo crecer de tal forma que superó tal vez a los más ancianos. Y eso puede ocurrir en cada uno, hermano mío. Puedes crecer de una forma maravillosa si te entregas al Señor. Pero si no lo haces, vas a andar especulando acerca de lo que Dios dice, creyendo saber algo. Entonces, lo segundo es guardar su palabra. Los resultados son, ¿cierto?, crecimiento más que los viejos entendidos. Es el resultado de guardar en nuestro corazón y mente la palabra de Dios. La Biblia es la clave, hermano, de todo conocimiento. La historia del mundo, el pasado, el presente y el futuro, lo podemos entender por medio de la Biblia. El que hace la voluntad de Dios conocerá la doctrina y la sabiduría de Dios que desciende de lo alto. Si haces la voluntad de Dios. ¿Qué pasa también? Otro resultado de guardar su palabra. El 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies, ¿cierto? Para guardar tu palabra. Cuando yo amo a Dios, guardo su palabra. ¿Y cuál es el resultado? Dice que contuvo sus pies de todo mal camino. Esto es, ¿qué significa que contuvo? Quiere decir que venció. Venció. Quiere decir que dominó. Quiere decir que aguantó. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios guardada en su corazón, atesorada. Hay un proverbio que me gusta a mí también. Ahora sí. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Creo que es Proverbios 4:13. Es un proverbio que me gusta mucho a mí. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Es importante amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está mi vida. Está en juego mi vida. Está en juego su hogar. 4:13. Ahora sí la memoria ya dejé de especular. Guárdalo. Porque eso es tu vida, hermano mío. Es importante. Este salmista dice que por guardar su palabra, contuvo sus pies de hacer algo erróneo, de caer en el mal, de equivocarse. Está la victoria, hermano mío, cuando guardamos su palabra. Eso significa que yo amo su palabra. No andamos, ¿cierto? Andamos derechito en los caminos de Dios. No nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? El 102 dice también ¿cuál es el resultado de guardar su palabra? Dice que no me aparté de tus juicios. No se apartó, dice el salmista. Al atesorar su palabra, eso nos mantiene cerca de Dios, cerca de lo que Dios dice, de sus juicios, de su verdad, de su palabra. Nos mantiene, no nos aparta. Increíblemente, cuando descuidas, hermano mío, tu oración, tu lectura, te vas secando y apartando de Dios. Hemos visto tantos casos, ¿cierto? Y no importa, ¿sabe qué? No importa quiénes fueron. No importa lo inteligentes y sabios que fueron. Porque cuando se desviaron y dejaron de profundizar, de tener una comunión con Dios, se secaron. Y como dice, ¿cierto? Se creyeron firmes, pero cayeron. Puedes caer, no importa quién eres hoy. Si dejas de amar la palabra de Dios, de profundizarla, puedes caer. Si crees que tal vez con el conocimiento que tienes estás bien. Estoy listo. Estoy listo para combatir. Vengan a mí todas las acechanzas. Vengan a mí las tribulaciones. Ya estoy capo, ya me las sé todas. Vas a caer. Vas a caer. Porque no puedes soportar sin Dios ninguna cosa. Pero para eso necesitas conocer la palabra de Dios, amarla, entenderla, atesorarla, guardarla. ¿Estoy sin micrófono? 2, 3, sí, estoy sin micrófono.
¿Me escuchan bien? ¿Sí? Y el 103 también tiene que ver con guardar su palabra. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El guardar sus palabras, hermano mío, no es un alimento nutritivo, porque dice que por la palabra de Dios podemos alimentarnos, ¿cierto? Pero no solamente es un alimento nutritivo para crecer bien y firme, ¿cierto? Sino que también es un alimento delicioso. Porque dice acá, cuán dulces son a mi paladar. O sea, qué rico que es la palabra de Dios en mí. No solamente me alimenta, sino que además me gusta. Qué rico es. Más que la miel. Más que, no sé, pues mi señora le encanta el vistalo pobre, más que el vistalo pobre. Es la palabra amor. Así que no te va a invitar a un vistalo pobre, te va a invitar a leer. No me va a decir que soy apretado. Me sale más económico. Pero la palabra de Dios, uy, qué delicioso es. Eso quiere decir el salmista. No, pucha, hay que leer esto. Ya, yo sé que voy a crecer con esto. Pero crecimiento forzoso, ¿eh? Acá hay un deleite, hermano mío. Hay un disfrute. Eso es amar la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano mío, ¿tienes ese disfrute a diario? ¿Tienes ese disfrute? Si lo tienes, protégelo, fortalécelo, porque lo puedes perder. Guarda bien eso, guarda bien, porque te va a salvar. Es importante, hermano mío. Y el último punto de lo que significa amar la palabra de Dios, dijimos meditar, guardar, y el tercer punto, ¿cierto? En el 104, es estudiar su palabra. Estudiar su palabra. Dice que de los mandamientos ha adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En Juan 5:39, vamos rápidamente a Juan 5:39. Juan 5:39 dice que escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo debo escudriñar, debo estudiar, no solamente leer. Debo profundizar, y hemos aprendido eso en cada punto que hemos visto, ¿cierto? Por eso aprendimos lo que es contexto, enseñanza general y todas esas cosas que pronto vamos a conversar de eso. Acuérdense que le dije que estudien eso. Estudiense los principios para que tengamos ahí, veamos el resultado del aprendizaje. Entonces, la única forma de evitar un error es permitir que Dios dirija nuestras vidas. Su perfecta voluntad y su omnisciencia nos van a guiar siempre a un feliz término. Nos ayuda, ¿cierto? El aprender, el estudiar, nos ayuda ¿a qué? A aborrecer el camino de mentira. ¿Por qué? Porque yo sé cómo luchar contra Satanás y no soy engañado por él. ¿Por qué? Porque estudié, porque me preparé, porque inquirí, porque escudriñé. ¿Y qué pasa? No vienen fácilmente a convencerme. Tengo defensa. Tengo defensa. No solamente porque medité, guardé, sino también porque estudié, profundicé aún más. Y aborrezco todo camino de mentira, toda falsa doctrina, toda herejía que se pueda levantar. Sé cómo luchar contra ella. Nos mantiene en la dirección correcta. Sabemos cómo hacer lo correcto porque sabemos lo que Dios haría. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dicen las Escrituras. Sabemos lo que Dios haría por eso. No somos niños engañados fácilmente por falsos maestros. No caemos fácilmente en las tentaciones de Satanás. Podemos aborrecer la mentira y seguir la verdad porque hemos profundizado las Escrituras. Porque amamos a Dios y amamos su palabra de igual forma. No solamente amamos a Dios, amamos su palabra de igual forma. El último verso que vamos a leer ya para concluir, Ezequiel 13. Ezequiel 13, del verso 1 al 8. Usted puede ver la historia en casa, más o menos si la conoce. Yo le voy a dar un resumen. Habían acá profetas, ¿cierto?, en Israel, que no respetaban las normas y los estatutos de Dios. Cierto que Dios había dado al pueblo de Israel para salvarlos o guiar a este pueblo. Estos hombres hablaban palabras engañadoras. Hombres que hablaban por su propia cuenta.
confundían sus pensamientos con la palabra de Dios, usando insensatamente el nombre de Dios. No hablaban autorizados por Dios, pero sí decían que era palabra de Dios. Eran estafadores, eran engañadores, eran mentirosos. Y aquí Dios los humilla, mostrándoles realmente lo que Dios dice por medio de un profeta verdadero, por medio de un hombre con una comunión con Él, no cualquier hombre. Estos hombres especulaban lo que Dios decía. Estos hombres creían que Dios quería esto para el pueblo, pero eran mentiras, eran engaños, y no era realmente la palabra de Dios. Esa es la historia en sí de esos versos. Entonces estos hombres no conocían la palabra de Dios, no tenían una relación cercana y personal con Él. Eran estafadores, engañadores y mentirosos. Por lo mismo nosotros, hermanos míos, si no queremos especular acerca de lo que Dios dice, acerca de lo que Dios quiere, y si no queremos mentirnos a nosotros mismos y mentirles a otros, debemos profundizar las Escrituras para dejar de especular, para dejar de torcer o violar los principios que Dios dejó escrito y estipulado para nosotros. Cuando entendamos esto, hermano, cuando busquemos a Dios y su palabra, cuando amemos a Dios y su palabra, vamos a dejar de especular. Vamos a saber claramente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y vamos a aprender día a día. Y vamos a dejar de afligirnos, de estresarnos, de atemorizarnos ante las pruebas. Y vamos a combatirlas firmemente con el Señor, sin fluctuar. Porque sabemos que en Dios hay una solución, que va a llegar a su tiempo, que va a venir, que solamente hay que ser paciente y esperar. Pero sabemos que Dios da la respuesta. Si nos entregamos en una comunión plena con Él, Él va a dar una respuesta. Él va a cumplir su palabra, porque lo conocemos. Sabemos de sus promesas. Pero si no profundizamos, hermanos míos, vamos a hablar cada locura, cada barbaridad. ¿Dios haría esto? Sí, seguro. No, si yo creo que Dios quiere que yo mueva esa montaña. Sí, claro. Claro. Vamos a creer cosas locas. Yo voy a hacer llover oro del cielo como esos falsos maestros. Sí, tal vez Dios quiere eso para ti. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos lo que Él dice, ¿cierto? Ven, que el Señor bendiga su palabra. Nos queda el último punto. Es bastante interesante también el último punto. Quiero profundizarlo porque vamos a hablar sobre la preservación de las Escrituras. Vamos ahí a meternos a terreno complejo, como el punto anterior de las lenguas, también tiene harta información, así que no sé cuánto nos vamos a demorar, si en un jueves o 2 jueves, vamos a hablar sobre la preservación. Ahí el punto número 15 habla de aparentes contradicciones, pero no se asuste, vamos a entender por qué tiene ese título. Dice, no tiene contradicciones, solamente aparentes contradicciones. Para mí la Biblia no tiene contradicciones. Así que espero que anhele que llegue el jueves y aprender más de las Escrituras. ¿Ven? Nos vemos el domingo entonces, oramos al Señor. Padre Santo, vamos delante de su presencia, Padre amado, dando gracias por su palabra, Padre, por el crecimiento que usted nos entrega por medio de ella. Señor, y de estos principios, Señor, que nos ayudan a